Voy a grabar. La parte de auditoría también enfoca en el control interno, que es la clase que vos ya viste conmigo, pero que los demás chavalos no lo han visto. Lo van a ver, yo creo, hasta en los últimos cuatrimestres de su penso. Entonces, la parte de auditoría nos manda a dar una parte de control interno, porque como viste en la clase que ya la viste, la parte de control interno se estudian, o sea, los auditores estudian la parte de control interno y dentro de los informes de auditoría o el dictamen también se puede mandar aparte al cliente una evaluación del control interno. Entonces, si bien es cierto, el control interno es un plan diseñado por la alta gerencia con todos los trabajadores y es esa alta gerencia quien tiene que implementarlo y darle el monitoreo y seguimiento, porque si bien es cierto, explicaba que hay empresas que tienen algunos tipos de manuales, tal vez más sencillos, pero solo lo tienen ahí archivado o lo tienen en forma digital, pero no lo implementan. Entonces, no es posible eso, y no es el fin. El control interno se va a plasmar un manual de control interno para todas las áreas de la empresa. Entonces, manual de control interno de la empresa X. Ese manual va a ser un documento un poco extenso donde se van a incluir toditas las políticas y procedimientos de toditas las áreas de la empresa. Caja, banco, cuentas por cobrar, inventario, activos fijos, proveedores, capital, ingresos, gastos. Todo ese manual va a ser para todas las empresas, deberían de tener ese manual. Una cosa es que lo hagan, que lo tiene que hacer la alta dirección o la gerencia, el encargado de administrar esa empresa, tomando en cuenta a todos los demás trabajadores, porque todos forman parte de la empresa y todos están buscando un mismo objetivo. Entonces, una vez que está diseñado este manual, se le tiene que dar a conocer a todos los trabajadores, y cuando es un trabajador nuevo, igual, para que cada quien tenga claro cuáles son sus funciones y cuáles son los procedimientos que se aplican al área donde trabaja cada quien. Porque esto va a ser el éxito del control interno en la empresa, y eso va a dar mayor fiabilidad en la información financiera, y la fiabilidad es lo que busca el auditor para poder dictaminar esa información financiera. Y es cuando veíamos que si un auditor ve que el control interno es débil, entonces ese auditor va a decidir hacer más pruebas para poder ver si esa información financiera es confiable. ¿Y qué veíamos en control interno en la clase anterior? Que los objetivos del control interno es la eficacia y la eficiencia de las operaciones. Porque si todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, entonces es que hay que cumplir con lo que tenés que hacer. Y si no cumplís, también dentro del control interno van a ir sanciones, que lo más común en las oficinas son los memorándum, y que al tercer memorándum va despedido si no acatás o no haces lo que tenés que hacer dentro de tus funciones. Entonces, todo ese manual de control interno lo que busca es la eficacia y la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera, es decir, que vos contablemente registres de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, si eso es la política contable de la empresa, o que contabilices en base a las normas internacionales de información financiera en el caso de que esas sean las políticas de esa empresa. Entonces, lo primero que vos vas a ver cuando seas el contador es ver de qué forma lleva la contabilidad de la empresa donde vas a trabajar. Si la lleva de acuerdo a los principios o si ya evolucionó a las NIF, que las NIF son pocas, más o menos está cuantificado en un 10% de las empresas nicaragüenses. El 90% todavía utiliza principios. Y
Y lo tercero es el cumplimiento de leyes y reglamentos. Ya sabemos que los contadores o en el proceso de monitorear o procesar la información financiera, tenemos que cumplir con leyes. En el caso que estamos en Nicaragua, tenemos que cumplir con la ley de concertación tributaria, hay un reglamento a esta ley, la ley del seguro social, la ley de municipios con los salarios mínimos. Entonces, todas estas leyes son parte al momento de registrar lo que son los documentos contables o la información financiera, porque ya sabemos que si nosotros facturamos, tenemos que cobrar IVA, a menos que esté dentro del artículo 127, que son las exenciones, que ahora ya quedaron muy poquitas, porque ese artículo se ha reformado. Cada día más van quedando menos productos exentos de IVA. Algunos medicamentos y una parte pequeñita de la parte de agricultura es lo que va quedando todavía exento, y un poquito a la canasta básica. Y lo demás ya está, ya tiene que llevar IVA. Entonces, al momento de hacer una venta, vos tenés que facturar IVA. Al momento de que hagas un pago, tenés que retener. Eso es cumplir con las leyes, porque en el caso contrario, que vos, como contador de una empresa, por ejemplo, hagas un pago y no retengas, entonces ya desde ahí la información financiera no es fiable. En el momento de que te llegue una auditoría de la DGI, entonces te van a hacer un reparo, y un reparo viene con multas, porque si fue un tiempo atrás, hacia atrás, en el que vos no declaraste ese impuesto o evadiste ese impuesto, entonces viene que hacia atrás va a correr ese momento. Entonces ahí vienen los intereses, multas, reparos. Los reparos por lo general a veces son millonarios, porque vienen de poquito en poquito, va sumando, y ese interés por el tiempo hace que tengas una deuda súper grande con la DGI. Ahí vienen las insolvencias y las quiebras por parte de las empresas. Entonces el control interno busca esos tres grandes objetivos importantes, que son la eficacia y la eficiencia de las operaciones, la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de leyes y reglamentos. Entonces vos como auditor vas a esa empresa o a los clientes o a las empresas que te toca auditar a revisar el control interno, porque vos estás buscando eso, estás buscando que cumpla, por ejemplo, con leyes y reglamentos. En el caso de que este contador no haya registrado o haya hecho algunos pagos sin retener, entonces como auditor vos lo tenés que incorporar dentro de tu hallazgo de auditoría, porque vos, es lo que le decía la otra vez que estuvo Oliver, que vos como auditor lo importante es que sepas mucho de contabilidad, porque para mí ese es el éxito del contador. Y yo les decía que, por ejemplo, en KPMG, que es una buena firma donde ellos dan muchas oportunidades para empezar, la vez pasada yo les di un aviso, un correo de KPMG a los alumnos que estaban ya terminando cuarto año. Hay un muchacho que mandó su currículum, pero no pasó las pruebas. Y es ahí donde yo digo, el auditor tiene que saber mucho de contabilidad, porque las pruebas para entrar a KPMG son pruebas de contabilidad, y si vos no sabes contabilidad, obviamente ellos no te van a dejar pasar, porque lo que vas a hacer es a revisar información contable en las empresas. Entonces, un auditor que no sabe contabilidad no puede ser auditor. Los principios que rigen el control interno son la división del trabajo, la fijación de responsabilidad y cargo y descargo, la división del trabajo y la separación de funciones. Cada quien tiene que saber sus funciones dentro de su área donde trabaja, y se tiene que dar no recargar todo el trabajo en una persona, o no toda, es lo que yo decía, que la persona, por ejemplo, no puede ser el mismo que elabora el cheque, que firma el cheque y que entrega el cheque. Entonces,
ya sabemos que si esa persona hace todas esas funciones, en cualquier momento se puede hacer un cheque a su nombre y defraudar a la empresa. Entonces viene ahí la importancia de que en una operación sean varias las personas las que intervengan, para que sean varias personas revisando el mismo proceso y así evitar que hayan errores o fraude, que es lo que persigue el control interno. Aquí dice que los procesos de elaboración y aprobación de los documentos se efectúan por personas distintas a las que registran y estos no sean los que le elaboran y aprueban los comprobantes de operaciones. El ejemplo del cheque, igual hay con las transferencias bancarias, que yo una vez explicaba que donde yo trabajaba, yo tenía los accesos a las cuentas en ese caso eran de Bancentro, entonces yo tenía el usuario y contraseña de la banca en línea y yo mismo me aprobaba yo mismo realizaba y me aprobaba transferencias bancarias. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque en la firma donde yo trabajaba no había un manual de control interno. Todo lo hacíamos empíricamente, es decir, yo decía que hacía tales operaciones porque yo consideraba que esas eran las operaciones para el cargo, pero no había un documento formal donde expresara lo que yo tenía que hacer. Entonces, en ningún momento, si existe un manual de control interno, yo podía hacer eso. ¿Por qué? Porque yo bien podía hacerme una transferencia a una cuenta personal mía. ¿Y quién iba a ver? Nadie. ¿Por qué? Porque yo era el que tenía el usuario y contraseña. Yo era el que la realizaba y yo mismo me aprobaba la transferencia bancaria. Y no tenía límites de... O sea, yo estaba abierta a mandar una transferencia de cualquier límite porque así se había estipulado en el banco, porque los bancos te permiten. Ellos te extienden un documento para que vos lo firmes y expreses hasta qué límite puede realizar tal persona. Entonces, ¿cuál era lo correcto en el caso de esta transferencia? Que fueran dos personas, una que realizara y otra que aprobara, que yo en ningún momento podía hacer las dos cosas, sino que tenía que esperar otra firma o otra aprobación, en este caso electrónica, de otra persona, para que la otra persona revisara qué tipo de transferencia estaba haciendo yo. Entonces, eso es lo que busca esta característica del control interno, que es la división del trabajo, que sean varias personas las que intervienen en una operación, porque esas varias personas van a revisar y estamos viendo esto, que no haya indicio, aberturas a que alguien pueda desfalcar, cometer errores o defraudar, porque también si yo he cometido un error, solo yo me hubiese dado cuenta. O sea, le mandé una transferencia a otra persona, me equivoqué, y ¿quién se iba a dar cuenta? Solo yo. Entonces, los errores y los fraudes es lo que prevé el sistema de control interno. Fijación de responsabilidad, igual, al haber un manual de funciones, dentro de un área ya se define cuáles son las responsabilidades que tiene cada quien. En el caso de empresas pequeñas que no tienen manuales de funciones, entonces vemos que la persona hace de todo el mundo hace de todo y nadie es responsable de nada, porque a la hora de cometer un error, lo primero que dice la persona que se equivocó es: enséñame dónde está mi manual, donde dice que yo tenía que hacer esto. Entonces, no, digamos que se pierde formalidad al no haber procedimientos en las áreas y se da ese tipo de informalidades que hacen que la empresa vaya perdiendo credibilidad y vaya cometiendo errores y se puedan dar esos fraudes, que es lo que nadie quiere al final. Que si bien es cierto, algunos dueños de empresas lo que hacen es que no quieren gastar y por eso, digamos, que van creando ese tipo de situaciones. Y al final lo que se va a traducir en que van a perder. Entonces hay que definir conceptualmente las responsabilidades de cada quien y dejar constancia documental de quien efectúa cada operación. Y cargo y descargo está íntimamente relacionado al de fijación de responsabilidad, pues facilita la aplicación del mismo. Debe entenderse el máximo control de lo que entra y sale, y cualquier operación registrada en una cuenta contraria a su naturaleza debe ser investigada al máximo. O sea, un indicio de
de contabilidad que vía partida o que está contabilizada en una partida contra su cargo. Allí es que hay algo raro, por ejemplo, en los gastos. En los gastos, si está acreditado un gasto, entonces ya sabemos que siempre los gastos van a ir debitados. Nosotros vemos un gasto acreditado en un estado financiero de una empresa y entonces ahí es un indicio de que algo está mal ahí. Entonces, ¿por qué se dio eso? Entonces puede que ahí una persona cometiendo un fraude haya hecho esa contabilización errónea. Entonces ahí vemos que son indicios de que algo está pasando. Los componentes de estructura de control interno son los 5 elementos del COSO: el ambiente de control, la evaluación de riesgo, las actividades de control, el sistema de información y comunicación y las actividades de monitoreo. El ambiente del control ya vemos que tiene que ver con integridad y valores éticos, la autoridad y responsabilidad, la estructura organizacional y las políticas de personal. Entonces, tiene que ver con la misión, visión, las políticas, manuales de funciones, la estructura organizacional, que es el organigrama. Entonces, toda empresa debe tener todo este compendio que forma parte del ambiente de control para que pueda haber una estructura de control. Si la empresa no tiene nada de esto, entonces ya sabemos que pueden estar pasando muchas situaciones que afecten a la empresa, pueden haber muchos errores, no hay confiabilidad en esa información financiera. La evaluación de riesgo tiene que ver con estudiar el riesgo en las diferentes áreas que tiene la empresa. En la clase de control interno se ven las matrices de riesgo. Entonces es ver cuáles son los riesgos que afectan a la empresa y ver de qué forma se van a mitigar por medio de las actividades de control. Y las actividades de control son esas actividades que van en función de mitigar los riesgos y porque si tenés riesgo alto, lo que tenés que hacer es bajarlo hasta el máximo, el mínimo, el máximo. Los elementos conformantes de las actividades de control son políticas para el logro de objetivos, coordinación entre las dependencias de la entidad y diseño de actividades de control. Después viene el sistema de información y comunicación, que tiene que ver con identificar la información suficiente y relevante, debe ser identificada y comunicada en forma oportuna, revisión de los sistemas de información y necesidades de información y sistemas de información. Tiene que haber un proceso de información de todo lo que sucede en la empresa. También los niveles de mando forman los canales de comunicación y es por eso que existen los organigramas. Los organigramas no existen por una cuestión de forma, sino porque en el organigrama están los niveles de mando y los niveles de comunicación, porque por ejemplo, si vos sos un auxiliar contable, sabes que arriba de vos en tu organigrama está el contador general y después podemos decir que está el administrador. En el caso de que algo suceda dentro de tu área, vos como auxiliar contable, si pasa algo, vos lo tenés que informar al contador general, que es tu jefe inmediato, y no irte directamente al gerente general. Entonces, esos canales de comunicación te los da los niveles de mando dentro del organigrama. También en esta parte entra cómo vos procesar la información contable, que es la parte de la fiabilidad y confiabilidad. Entonces viene la parte de ver cómo se procesan los registros contables, que hoy en día la mayoría de las empresas ya tienen sistemas contables computarizados. Los sistemas contables computarizados vos los tenés que ir a la DGI a autorizarlo. En el caso de que la DGI te autorice, entonces vos ya tus libros contables los vas imprimiendo y no necesitas llevarlos a mano o en los libros que compramos en la librería. Por el contrario, si vos no tenés un sistema, vos podés usar un sistema contable aunque no lo tengas aprobado por la DGI para
eficientizar tu información, tu eficacia y eficiencia, es decir, ganar tiempo, porque antes, muchos años atrás, se hacía todavía la información en Excel, entonces eso es muy difícil. Ir procesando un montón de información en Excel se ve hasta como imposible, pero mucho tiempo antes se hacía de esa forma. Ya después aparecen los sistemas contables como el que vimos en la clase de informática, que si bien es cierto, por ejemplo, Integral no lo tenía autorizado, pero sí lo usaba, porque esto le hacía maximizar el tiempo a la hora de registrar su información y no usar Excel. Pero como Integral no tenía autorizado el sistema en ADGI, entonces la información se bajaba del sistema y se pasaba a mano los libros contables. Pero en el caso de, por ejemplo, teníamos algunos clientes que ya habían autorizado la ADGI su sistema, entonces ya solo va imprimiendo del mismo sistema los libros y ya no es necesario de que vos lo lleves a mano. Las actividades de monitoreo y seguimiento tienen que ver con la parte donde ya vos diseñaste un sistema de control interno para la empresa y viene la parte de darle monitoreo y seguimiento, es decir, que se implemente y ver que si esas actividades de control, que si la gente está cumpliendo con todas sus funciones, sus políticas, sus procedimientos, que si la información contable se está registrando de acuerdo a políticas contables, PCGA o NIF, y si se está cumpliendo con las leyes y los reglamentos. Entonces la parte de que alguien tiene que haber dentro de la empresa dándole lo que es el monitoreo y el seguimiento al sistema de control interno. Todo eso hace que tenga un sistema de control fuerte, pero también, como veíamos en auditoría 1, en la carta de confirmación, en la carta de oferta técnica y en la de compromiso, nosotros veíamos que los auditores siempre dejan un párrafo donde dice que por mucho que sea el control interno fuerte dentro de una empresa, siempre cabe posibilidades de algunos errores, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Entonces, por muy fuerte que sea el sistema de control interno, siempre cabe que pueda haber un error en esa información contable, y es por eso que vos vas a cumplir con todo tu procedimiento de auditoría y aplicando tus pruebas sustantivas o de detalle a todas las áreas de la empresa para tener esa certeza razonable al final y poder dictaminar esa información financiera si todo está bien o si hay errores, que eso en auditoría 3 se ven los diferentes tipos de dictámenes de acuerdo a tus resultados de auditoría. En la parte del monitoreo sería, dice, las actividades de monitoreo de rendimiento, revisión de supuestos que soportan objetivos de control interno, aplicación de procedimientos de seguimiento y la evaluación de la calidad del control interno. Las limitaciones de un sistema de control interno: hay que ver el costo-beneficio. El control no puede superar el valor de lo que se quiere controlar. La mayoría de los controles hacia transacciones o tareas ordinarias. Debe establecerse bajo las operaciones repetitivas, y en cuanto a las extraordinarias existe la posibilidad que el sistema no sepa responder. El factor de error humano, el que digo yo siempre, que por muy fuerte que sea el control interno, siempre puede caber alguna posibilidad de un error, pero nosotros ya sabemos en contabilidad que los errores los vamos a corregir por medio de ajuste. Lo que ya es pérdida de dinero, que es difícil de reparar, o sea, porque ya pérdida es pérdida, es difícil recuperar. Nosotros en la parte legal de la firma veíamos empresas con robos, por ejemplo, y las empresas, por muchos que denunciaban, la persona que había presa, pero el dinero es difícil de recuperar, y los errores ya sabemos que podemos ajustar y reclasificar, y de esa forma corregir errores.
posibilidad de conclusiones que puedan evadir los controles, colusión de fraude por acuerdo entre dos o más personas. No hay sistema de control no vulnerable a estas circunstancias. Ya sabemos que los fraudes, para que haya un fraude dentro de una empresa, tienen que haber una o dos personas, por lo general dos o más personas, una no lo puede hacer solo. Y por lo general está alguien de alto rango, porque para poder, por ejemplo, sacar dinero de una cuenta o vas a necesitar una firma. ¿Y quién tiene firma? Tienen firma la gente de confianza y la gente que está en altos cargos, altos rangos. Entonces siempre tiene que estar incluida dentro del proceso del fraude una persona de alto cargo y nunca lo va a poder hacer solo porque necesita varias personas para poder manipular un proceso, porque ya decimos que la mayoría de las empresas como medida de control interno dentro de los procesos tienen a varias personas viendo cómo se dan los procesos. Y entonces todas esas personas tienen que estar coludidas para poder cometer lo que es el fraude. ¿Qué procedimientos se pueden realizar para mantener un buen control interno? Entonces las empresas tienen que trabajar en delimitación de responsabilidades, cada quien tiene que saber lo que tiene que hacer y no delimitado, hasta ahí llegan tus funciones, entonces vos no te tenés que extralimitar de responsabilidad, sino que cada quien sabe lo que sus funciones que tiene que desempeñar. Delimitación de autorizaciones generales y específicas. También tenés que delimitar quiénes son las personas que pueden tener esos niveles de responsabilidades de autorizar, y por lo general van a ser personas de confianza. Segregación de funciones de carácter incompatible, prácticas sanas en el desarrollo del ejercicio, división del procesamiento de cada transacción, que tienen que haber varias personas, selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces de moralidad. Eso tiene que ver ya con el área de recursos humanos a la hora de captar o reclutar los trabajadores, que se cumplan con todos los requisitos que tiene que tener un cargo y que los candidatos cumplan con los requisitos, rotación de deberes, instrucciones por escrito. Esta es muy importante porque en el caso de que yo les daba el ejemplo de que, por ejemplo, un gerente, vos estás trabajando de contador y un gerente te pide un cheque y te dice que después te va a entregar el soporte, y si vos te lo pides de forma oral y lo vas a hacer y después no vas a tener ningún soporte a la hora de que llegue una auditoría. Entonces, por lo general, vos vas a pedir que te envíe un correo, el correo lo imprimís y se lo adjuntas al cheque. Igual, cualquier instrucciones que te den, ahora que usamos correo es muy fácil porque solicíteme por correo y después vos imprimís los correos y esas son tus pruebas que vos tenés ahí. Cuentas de control, evaluación de sistemas computarizados. Al momento de, por ejemplo, la DGI, para poder autorizarte un sistema contable, tienes que llevarle el manual, impreso y el manual en CD. Tenés que llevarle un backup, porque si tiene que haber un respaldo de esa información, la factura de compra, la retención, el cheque con el que pagaste, lo compraste, esa parte, y ya después también viene la parte de ver si ese sistema es funcional para vos, pero eso lo ve ya más la parte de informática, un ingeniero informático, no nosotros como contadores. La empresa tiene que buscar esos servicios de un informático para que vea que si el sistema computarizado es funcional para las operaciones que ella realiza. Documentos prenumerados, ya sabemos, y es exigible por la DGI. A través de la ABET ahora se pueden solicitar los documentos como factura, como las retenciones, y estos tienen que ir prenumerados. La DGI no te pasa una factura que vos ya hayas solicitado. En eso tienen un mayor control con la ABET. Antes la gente llevaba dobles contabilidades porque las imprentas te podían sacar numeraciones iguales. Pero por eso la ABET surge, que es la ventanilla electrónica tributaria, como una forma de que el gobierno está buscando cómo disminuir
es evadir impuestos por parte de las empresas que se daba a forma grande anteriormente. Entonces, la ABET se crea para frenar un poco esto, y en el caso de los documentos, ellos tienen ahí, dentro de la ABET, cuando ustedes manejen a vez de la empresa, entonces ahí está el apartado para solicitar los documentos contables, y y en eso pues ahora tienen un mayor control en el caso de la prenumeración. Evitar uso de efectivo, todo el efectivo que vos vayas registrando, que vayas captando dentro de la empresa, siempre lo tenés que depositar al banco. Por ejemplo, en caja es muy difícil que se dé lo que es pago. Anteriormente vemos tal vez algunos ejercicios en libro y eso, que todavía usan, o para ejemplificar a alumnos cómo se da la salida de efectivo de caja, pero eso en la práctica es difícil que se dé, porque es una forma pues de control, que todo el dinero que se recauda en caja diario se tiene que ir a depositar al banco, y es a través del banco que vos vas a hacer los pagos. Se usan las cajas chicas para esos gastos menores a 1000 Córdoba, que digamos que son gastos hormigas, que a veces pueden provocarte también pérdidas. Pero sería el único modo de hacer pago en efectivo por medio de las cajas chicas, y caja todo lo recaudado diariamente de ventas, ingresos, se tiene que depositar al banco y después ir sacando los cheques para pagos de todo, porque en un cheque vos llevas un control con el recibo, la factura que te tiene que dar la persona a la que vos le estás entregando el dinero o a la que le estás pagando. Entonces, el uso de dinero en efectivo es un indicio de que ahí en cualquier momento hay errores, descontroles, fugas de efectivo, y no se debe de dar. Uso mínimo de cuenta bancaria, ahí más bien creo que sería un poco lo contrario, porque por ejemplo para planilla es mejor tener una cuenta especial. Y por lo general, por cuestiones de bancos, de tipos de cambio, es que las empresas tienen cuentas en varios bancos. Depósitos inmediatos intactos de fondo diario, ya sabemos que tenemos que depositar los ingresos, y diario, y en el caso de que vos no tengas una caja, en cuanto una persona te pague un cheque, vos bien podés mandarlo a depositar en el momento en el que te hacen la entrega. Orden y aseo, hay que ser ordenado porque es la parte de archivo, que toda la información esté bien ordenadita. El desorden también crea posibilidades de que alguien esté cometiendo un fraude, y sea esa parte de ocultarlo por medio de un desorden en la documentación. Identificación de puntos claves de control, gráficas de control, inspecciones e inventarios físicos frecuentes. Pero por el tiempo ya sabemos que los inventarios físicos por lo general se van a dar 2 veces al año, cada 6 meses, porque por ejemplo en los supermercados implica que vos tenés que cerrar ese día, y cerrar un día para por ejemplo un palí, un maxi palí, si venden tantos miles al día, entonces pérdida. Entonces por eso es que los inventarios no se hacen tan frecuentemente, sino por lo general cada 6 meses. Actualización de medidas de seguridad, registro adecuado de la información, conservación de documentos. Ya sabemos que la DGI aquí nos dice que son 4 o 5 años los que tenemos que guardar la información. Ya la información anterior a ese tiempo la tenemos que desechar, o las empresas tienen algunas bodegas y allí la conservan, la documentación. Uso de indicadores, prácticas de autocontrol, definición de metas y objetivos claros, hacer que el personal sepa por qué hace las cosas, o sea, cuál es el objeto de sus funciones. Algunos procedimientos de control interno son, que ya más o menos los hemos visto a través de la auditoría o los programas, son los arquivos periódicos de caja, sorpresivos siempre para ver que si la persona mantiene el efectivo o mantiene recibos, cómo está administrando el dinero entregado. En caja chica por lo general se hace más. El control de asistencia de trabajadores para los pagos de planilla y toda esta parte. Al adquirir responsabilidades con terceros, estos se dan solamente por personas autorizadas, delimitar funciones y responsabilidades.
hacer un conteo físico de los activos que en realidad existen en la empresa y cotejarlos por lo general. De los activos fijos que se hace el conteo físico para saber si lo contablemente está físicamente dentro de la empresa, analizar si las personas que realizan el trabajo dentro y fuera de la compañía es el adecuado y se desarrolla de manera eficaz, tener numeración de comprobantes de contabilidad. Ya sabemos que ahora esto se controla por parte de la ventanilla electrónica tributaria, la DGI tiene un mayor control y ya sabemos que a la hora de archivar, la empresa tiene que tener todos sus archivos numerados, en forma ascendente o descendente, y toda la numeración tiene que estar completa. En el caso de que falte una numeración, ya tenemos que investigar por qué. Porque, por ejemplo, si no hay un cheque, un número de cheque ahí, entonces tenemos que saber por qué no está ese cheque ahí. Igual en la factura. Si hay anulados, tiene que estar el cheque con un manchón de anulado o un sello. Igual en el caso de factura. Las facturas ya sabemos que según la empresa puede tener una copia o dos copias. En el caso de anulada tienen que estar las 3 copias o las 2 copias. Y no puede estar, por ejemplo, solo una. Porque ya eso es para averiguar o investigar qué pasó ahí. O sea, vos estás viendo como auditor todas esas situaciones que pueden dar como indicio un error o un fraude. Controlar el acceso de personas no autorizadas a los diferentes departamentos. Ya sabemos que en el área contable va a ser muy restringida por la documentación que se maneja ahí, y entonces van a ser pocas personas o solo el equipo contable el que va a estar entrando al departamento de contabilidad. Verificar que se esté cumpliendo con todas las normas, tanto tributarias, fiscales y civiles. Ya sabemos que tenemos que cumplir en este caso, con la ley de concertación tributaria, la ley del seguro social, la ley del municipio en relación a los impuestos. A los impuestos, porque ya sabemos que si no cumplimos, ¿qué viene después para la empresa? Vienen las sanciones, las multas, los reparos y hasta los cierres de empresas, porque la DGI tiene facultad de cerrar empresas. Analizar si los rendimientos financieros e inversiones hechas están dando los resultados esperados. Existen muchos más y variados procedimientos de control interno que se le pueden aplicar a la empresa, ya que cada una implementa lo que mejor se acomoden a la actividad que desarrolle y le brinden un mayor beneficio. Entonces, esta es la parte de que vamos a cerrar esta semana con este tema de control interno. La parte de la actividad de autoaprendizaje que viene, la vamos a trabajar el día jueves. Si hay alumnos que solo van a llevar la clase virtual, no sé si se va. O sea, la universidad está previendo eso, según lo que me comentaron, que todo se lleva de forma digital como se daba 100% en línea el cuatrimestre anterior, porque hay alumnos que no van a llegar. Por eso se va a subir normalmente como en el anterior lo que es material y tareas o asignaciones. Todas las tareas van a ser subidas a la aula virtual. Aunque nosotros lleguemos, por ejemplo, si estas actividades las trabajamos el jueves en la presencial, yo no puedo recibir ningún trabajo físicamente. Si lo hacemos en clase, ustedes lo van a tener que ir a subir al aula virtual. Todo se va a manejar desde el aula virtual, la entrega de asignaciones y los exámenes van a ser 100% virtual. La clase presencial va a ser para reforzamiento y ahí, como le dije a Oliver el otro día, que podemos trabajarlo en clase, pero no me lo pueden entregar a mí, sino que lo tienen que ir a subir. Entonces, la actividad de autoaprendizaje que viene es sobre una señora que trabaja en el área de banco y hay ahí problemas con una conciliación bancaria, porque hay un saldo en libro de 16.710 y el estado de cuenta bancario son 16.500.
hay un cargo por manejo de cuenta de 30, cheque devuelto de 3.000, un depósito en tránsito de 4.600 y un cheque en tránsito de 9.750. Hay un depósito de 3.300 en el estado de cuenta que había sido registrado erróneamente como 3.030 en los libros. Cuando no pudo conciliar ambos saldos, vos te ponen a hacer la conciliación, pero no pudiste conciliar los saldos. Acudiste a la señora que te instruyó, que la trabajara, y ella te dice que estaba en tránsito un depósito de 2.600 y por mera coincidencia vos ves que hay un cheque de 2.600 que ella había extendido a un individuo cuyo nombre no reconoció. Primero dice que suponga que toda la información es fiel y completa, prepare la conciliación bancaria del mes de septiembre mostrando que no coinciden los saldos. Entonces vas a hacer, digamos, una conciliación mala. Lado, prepare una conciliación usando la nueva cifra de 7.200 para depósitos en tránsito. 3, porque la señora González te ordenó agregar 2.600 a los depósitos en tránsito, que estará ocultando. Si hay un fraude, ¿cuándo podrá descubrirse? Y 4, ¿qué medidas tomaría usted si fuera el auxiliar de contabilidad? Esto va en función al control interno, ya sabemos de los canales de información y todo eso. Y después viene pequeños casos sobre fraude en venta y cobranza. Durante un tiempo considerable, un vendedor de una empresa manufacturera y distribuidora debió una serie de pagos efectuados por sus clientes, aprovechando vulnerabilidades que existían en la estructura organizacional, ambiente de control interno y los sistemas informáticos. Cuando sucedió este hecho, la empresa en sus políticas y sistemas informáticos definía 2 formas de pago para sus clientes, dinero en efectivo y cheque. Además, existía una política de descuento por pronto pago. El principal mecanismo empleado por el vendedor consistía en registrar pagos parciales de facturas canceladas en cheque, utilizando el monto restante para cancelar otras facturas por montos menores, pertenecientes a clientes que pagaban en efectivo. Al recibir el pago en efectivo de esta última factura, el vendedor se apropiaba del dinero. Los saldos restantes en las facturas cuyos pagos eran desviados eran cubiertos utilizando nuevos pagos en cheque o mediante el registro de ajustes de descuento por pronto pago fraudulento. De esta manera, el vendedor no permitía facturas pendientes por mucho tiempo, ocultando sus acciones del Departamento de Cobranza y Contraloría. Utilizando este esquema, el vendedor ocasionó pérdidas de $370.000. Sus actividades fueron detectadas cuando cometió un error y permitió el envejecimiento excesivo de una factura no cancelada. Ahí van a hacer un pequeño análisis del caso en función a el control interno, es decir, qué actividades de control interno fallaron ahí. Y también está un fraude en pedido, despacho y facturación. Una compañía manufacturera disponía de sistemas de información, pero mantenía otros procesos de forma manual, como la elaboración de notas de entrega y algunos procesos de facturación. Actividades importantes como la elaboración de facturas comenzaban manualmente, siendo registrada en el sistema al ocurrir el despacho de la mercancía. Ciertos miembros del personal implementaron un mecanismo de fraude interno que consistía en el registro de empresas de su propiedad, para luego proceder al registro de pedido, emisión manual de la factura, elaboración manual de la nota de despacho, despacho de mercancía y omitiendo al final el registro de la factura en el sistema. Para lograr esto existía complicidad con el personal encargado del registro de la factura en el sistema, lo que le permitía omitir el registro de ciertas facturas, evadiendo así la cobranza de los despachos de mercancías realizadas. Para el momento en que fue detectada la irregularidad, el daño patrimonial rondaba por $550.000 y solo fueron detectadas después del cierre de un ejercicio cuando ya era demasiado tarde. Igual van a hacer un pequeño análisis del caso en función a qué falla tuvo el control interno en ese caso. Entonces, el jueves podemos trabajar en esto, pueden ir avanzando y lo podemos ver allá presencialmente en el caso de que necesiten ayuda. Está bien. Profe. Para hoy es la primera, la actividad de aprendizaje número 1 es para hoy, ¿verdad? La entrega.
Sí, que fue es que esa clase era la presencial era el jueves pasado y Sí, nosotros íbamos a ir, pero esa por la lluvia, sí, sí. por la Se supe lluvia no que se hizo y entonces la entrega es hoy de esa otra y esta es la que vamos a ver el jueves. El jueves ustedes la pueden hacer conmigo y después la suben. La cosa es que la suban después, pero ahí está la bien. podemos trabajar ¿El juez a Profe, qué hora es? de 8 a 10. Mm, está bien, pues. Entonces nos vemos el profe, jueves. Junior, ¿no has inscrito? no, todavía no. Es que tenemos unos problemas ahí que chocaban las clases con usted y Pues, hasta ahora arreglamos. ya. Y quería saber si el trabajo de la semana pasada ya se venció. No, hoy se vence a las 12, a las 11:59. No lo, no lo puedo habilitar por más tiempo. Es que todavía no, en mi Ajá, caso lo no voy a puedo. habilitar para mañana. Es que no sé cuándo pueda inscribir las clases yo. Avísame vos para abrirte, cuando inscribas, ¿Está bien? para abrirte esa tarea. Sí, es que no me han dicho Porque nada. ahorita solo veo que está Isaac y Oliver ya inscrito. Sí, es que como nos dijeron que chocaba su clase y más un problema pues que me aumentaron a mí, que no puedo inscribir todavía. Por eso. Ya. Sí, se me avisaba, porque esa orientación nos dan que si alguien no ha inscrito le tenemos que abrir la tarea. Bueno, gracias. Y el jueves llegan, sí, si van a llegar, llegan, pues. ¿Cuál jueves? ¿Este jueves? Sí, ¿Presencial? sí, jueves de 8 a 10 presencial. No es que era... Ah, bueno, está Virtual bien. va a ser los lunes. Los lunes de Mm, 1 a 2, pues un bloque de Zoom. Y los jueves presencial, de 8 a 10. de 8 a 10. Pero le digo a Isaac que al principio yo estaba confundido, pensaba que era que nosotros, que los temas nuevos los íbamos a dar presencial y que el reforzamiento iba a ser virtual. Y no, dicen que los temas nuevos son en virtual y vamos a ir presencial solo para reforzamiento. Entonces creo que hay alumnos que solo la van a llevar virtual. No sé cómo hacer esa parte. Eso mucho me están Este, preguntando varios. es que un profesor nos dijo que también una semana íbamos a estar presencial y No, virtual y la otra solo virtual. lo va a hacer los sábados. Los sábados va a ser un sábado virtual y el otro presencial. Un virtual, el otro presencial. Pero en los Y días de con... semana, cuando son dos clases, es así. Cuando son 2 días, pues como nosotros, que tenemos los lunes y tenemos los jueves. Así tengo otra clase que se llama NIF. La tengo los martes y la tengo los viernes. Los martes es presencial en Zoom y los viernes tengo que ir allá. Eso ahora estuve preguntando también, pero así mismo me dijeron que una semana sí, otra no, presencial. ¿A quién le preguntaste? A la de registro, ahí, De veras, qué raro. Fíjate que voy a volver a sí. preguntar. Profe, a mí Esta mi papá me semana, dijo que es así. ¿Quién te dijo Me a dijo- vos, Isaac? mi papá me dijo que una No. semana es toda virtual y la otra semana es presencial. O sea, cuando una semana es presencial, una es Ajá. virtual y la otra presencial, así como dice usted. Pero hay una semana que va a ser toda virtual. Sí me dijo él, no La sé. última, algo va así. salteada, es que va Sí. salteada. Voy a preguntar bien porque a mí me pusieron me señalaron en mi horario que los colores, cuando era virtual y cuando era presencial. Lunes y martes me toca virtual y jueves y viernes presencial con mis 2 clases. Es que dicen que cuando es presencial, digamos, esta semana vamos a ir una es virtual y otra presencial. Sí, Y la otra semana es toda virtual. voy a preguntar porque de todos modos hay otra clase que me dijeron que esa NIF que la dejará virtual, pero voy a preguntar porque son Bueno, poquitos alumnos. Voy a pregunte preguntar, pues yo les para, aviso. Ahí sí, les para seguir el informo juez. en WhatsApp. Bueno, Está está bien bien, pues. ¿Está bien? Buen día a todos. adiós, Igual, buen profe. día.